Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué privilegio el llamarte Padre. Una persona que ama, una persona que está sentada en el trono de la majestad de los cielos, una persona que nos creó, que se preocupa por nosotros. Qué lindo saber que tú eres nuestro Padre. Queremos esta tarde conocer en cuanto a ti. Queremos conocer la verdad en cuanto a la salvación. La verdad en cuanto a quién tú eres. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Danos mentes claras, corazones dispuestos a recibir tu mensaje. Te doy gracias por todos los que han quedado acá. Te pido que cada uno reciba la bendición que tú tienes. Y te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, por responderla, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para entender lo que vamos a hablar en los próximos minutos, es necesario repasar algunas cosas que estudiamos en el tema de anoche. Según hemos visto, Dios es una persona que habita en un lugar específico que se llama cielo. Y hemos visto que Dios es el árbitro que define qué es bueno y qué es malo. Esa definición no viene de mi corazón, no viene de adentro. Es Dios quien define qué es bueno y qué es malo. Ahora, vimos también que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Es decir, hay una distinción clara entre Dios y su creación. Dios no es la creación, ni la creación es Dios. La creación nos habla de Dios, pero la creación no es Dios. Dios trasciende su creación, está separado de su creación. Está por encima de su creación. Está independiente de su creación. No está presente en todas las cosas, porque si estuviera presente en todas las cosas, últimamente sería culpable de nuestras acciones pecaminosas. Ahora vamos a repasar algunas cosas que estudiamos en el tema de anoche. Dios le dio un mandato a Adán y Eva. Esperaba que ellos obedecieran este mandato y de esta manera demostraran su amor para con Dios, porque el amor se demuestra por la obediencia. Los hijos muestran amor para con sus padres, respeto para con sus padres, obedeciéndolos. Y así es que Adán y Eva debían mostrar su gratitud y su amor para con Dios, porque Dios les había manifestado su amor, dándoles todas las bellezas de la creación. Dios colocó en el huerto una distinción entre el bien y el mal. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles, eso es bueno. Pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no coman, porque eso es malo. Yo defino el bien y el mal, es lo que está diciendo Dios, no ustedes. No les sale de adentro, la definición viene de afuera. El mandato de Dios fue sencillo. El mandato de Dios fue claro, fácil de entender. La prueba fue pequeña, fácil de pasar la prueba. Ahora, yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero todos los principios de los 10 mandamientos estaban en ese único mandato. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Yo pregunto, ¿Eva quiso hacerse Dios? ¿Cuál mandamiento es ese? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quiso Eva idolizarse? Sí. ¿Eva deshonró a su Padre Celestial?
La desobediencia es la mayor deshonra. Rechazó Eva a Dios como su creador, creyendo que ella era o podía ser Dios. Ahí está el cuarto mandamiento, que trae la atención al creador. ¿Trajo Eva la muerte al mundo? Cuando tentó a Adán, no matarás. ¿Escogió Eva otro esposo espiritual? No cometerás adulterio. ¿Robó Eva? Robó el fruto porque no era de ella. ¿Habló falso testimonio? Sí, exageró las palabras de Dios, ¿recuerdan? Dios no dijo que ni siquiera lo toquemos. ¿Codició? Todos los mandamientos se encontraban encerrados en ese único mandamiento. Es decir, la prueba era si ellos iban a obedecer la ley de Dios o no. Si iban a obedecer la palabra de Dios sin cuestionar o si iban a desobedecer el mandato de Dios. Y como vimos anoche, Satanás usó 5 métodos para atacar la palabra de Dios. Número 1, hizo un milagro mentiroso. Procuró convencer a Eva de hacerle caso al milagro en vez de hacerle caso a lo que Dios había dicho. Satanás torció la palabra de Dios y llevó a Eva a añadirle a la palabra de Dios. Satanás llevó a Eva a seguir su lógica, sus razonamientos, sus emociones. Satanás llevó a Eva a seguir el testimonio de sus 5 sentidos. Y llevó a Adán a escuchar la voz de Eva en vez de escuchar la voz de Dios. Todos los métodos de Satanás tenían un propósito: llevar a Eva a desobedecer la ley de Dios, a desobedecer la palabra de Dios y a seguir su propio criterio sobre el bien y el mal. Recordemos la conversación que tuvo Eva con la serpiente. Satanás citó mal la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Y claro, cuando Satanás hizo esa declaración equivocada, la reacción humana es tratar de corregir el error. Así que ella dijo, no, estás equivocado. Dios no nos dijo que no podíamos comer de ningún árbol. Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero que no debíamos comer de este. Es decir, ahora Satanás ha logrado que Eva entable una conversación con él, habiendo citado mal la palabra de Dios, porque él sabía que ella iba a reaccionar corrigiendo su mala declaración. Y entonces encontramos que Eva, cuando Satanás le dice, no moriréis, inmediatamente hay una contradicción en la mente de Eva. Dios nos dijo que si comíamos del árbol íbamos a morir. Ahora la serpiente nos está diciendo que si comemos del árbol no vamos a morir. Y claro, lo que Satanás está sembrando en la mente de Eva es una pregunta. Si no vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que sí nos íbamos a morir? ¿Están entendiendo la estrategia de Satanás? ¿Ves? Siembra preguntas y luego la contesta. Yo pregunto, ¿Satanás le contestó a la pregunta que le surgió a Eva? ¿Cuál era la pregunta? Entonces, ¿por qué nos mintió? ¿Qué podría Dios tener en mente al mentirnos? Yo quiero saber. Satanás dice, ahora yo te voy a decir. Y ustedes conocen. Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, sus ojos van a ser abiertos. Es decir, se les va a abrir el entendimiento. Y van a ser como Dios. Es decir, ustedes van a ser Dios. Y lo que está insinuando es que Dios en algún momento comió del fruto de ese árbol.
Y cuando Dios comió del fruto del árbol, cobró los poderes de Dios. Y después que Dios comió del árbol y cobró los poderes de Dios, entonces Él no quería que ningún otro fuera Dios como Él. Y desde ese momento cualquier persona que se aparecía por el árbol le decía, mira, no comas del árbol porque vas a morir. Pero no era porque iban a morir, sino porque iban a ser igual a Él. ¿Están entendiendo el punto? Pero ahora hay un punto que no toqué anoche, que es de crucial importancia y tiene que ver con el tema que vamos a trazar en los próximos minutos. Satanás le dijo a Eva que sería como Dios en un sentido especial. Escuchen bien lo que voy a decir. Seréis como Dios, ¿y cómo termina? Sabiendo el bien y el mal. Lo que Satanás le está diciendo es, Dios quiere que ustedes piensen que Él define lo que es el bien y el mal. Pero si tú comes del fruto del árbol, tú misma vas a tener el entendimiento para distinguir entre el bien y el mal sin que Dios te diga qué es bueno y qué es malo. Es decir, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, tú mismo vas a poder definir lo que es bueno y lo que es malo. Es el mismo argumento que usó Satanás para engañar a los ángeles celestiales. Escuchen esta cita de la hermana White, que viene del Conflicto de los Siglos, página 489. Escuchen bien esto. Reiteró su reclamo de que los ángeles no necesitaban ningún control, sino, ahora escuchen, que debía dejárselos seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre bien. Es decir, no tienen que hacer lo que Dios dice. Ustedes pueden seguir su propia voluntad y su propia voluntad les va a decir que es bueno. Sigue diciendo. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que libres de esta restricción las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. ¿Están captando lo que está diciendo aquí? Satanás dijo, los ángeles no necesitan ningún control externo, no necesitan que Dios le diga esto es bueno y esto es malo, porque esa definición puede salir de adentro. Y yo estoy luchando para librarlos de un Dios que les restringe la libertad diciéndole qué hacer y qué no hacer. Eso les puede salir a ustedes qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Estaba diciendo, los ángeles pueden saber por sí mismos lo que es bien y lo que es mal sin que Dios se los diga. ¿Están entendiendo el punto? Ahora, ustedes recuerdan que mencioné que la hermana White usa una terminología bien extraña para describir estas ideas de Kellogg. Voy a leer esas dos citas de nuevo. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 307. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 307. Dice la sierva del Señor: he visto que los resultados de estas ideas fantasiosas con respecto a Dios son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. ¿Recuerdan los hippies? Tal vez algunos no recuerdan, pues son mucho más jóvenes. Pero nosotros recordamos, Daniel. Decían, make love, not war. Hagan el amor, no la guerra. ¿Y qué hacían? Despreciaban todas las autoridades. Los policías eran puercos. Lo que decían los padres no valía. Lo que decían los maestros no valía. Lo que decían las autoridades no valía. Decían, vamos a practicar amor libre. Eso es lo que describe la hermana White. Porque nos va a salir a nosotros qué es bueno y qué es malo, sin que nadie nos esté diciendo.
A eso se refiere la hermana White, que lleva el panteísmo. Sigue diciendo, he visto que los resultados de estas ideas fantasiosas con respecto a Dios son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. La tendencia al amor libre que promueven estas enseñanzas estaba tan bien oculta que era difícil al principio discernir su verdadero carácter. La misma hermana White dice, yo no podía discernir la verdadera naturaleza de esta herejía. Luego dice, hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía ni siquiera cómo llamarlo. Pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. ¿Ustedes creen que esa es la falsificación del amor verdadero? El amor espiritual impío. Entonces, si nosotros queremos saber qué es el amor espiritual impío, ¿qué tenemos que saber primero? ¿Qué es el verdadero amor? ¿Les parece? Porque esto, la herejía panteísta, supuestamente la persona es Dios. Usted es igual Dios como yo. Así que lo que usted escoge hacer está perfectamente bien porque usted es Dios, y lo que yo escojo hacer es perfectamente bien porque yo soy Dios, según el panteísmo. Entonces, no hay tal cosa como el pecado. Y si se le llama pecado, pues ¿quién es el que está pecando? Dios. Se le atribuye el pecado a Dios en el panteísmo. En otra cita, la hermana White afirma, y en un momento vamos a ver qué es el verdadero amor según la Biblia. En el libro del Evangelismo, la hermana White dice, la palabra de Dios no apoya las teorías panteístas. La luz de su verdad demuestra que estas teorías son destructivas para el alma. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Es decir, esto lleva a la sensualidad. Yo pregunto, ¿los hippies eran sensualistas? ¿Se guiaban por sus emociones y sus sentidos? Sí. Sigue diciendo la sierva del Señor, gratifican al corazón irregenerado y dan licencia a la inclinación. El resultado de aceptarlas es la separación de Dios. Y usted dice, bueno, pero el panteísmo no es un problema en la iglesia adventista. Escuche, mañana en la mañana, en el último tema que voy a tener, que se llama el fino arte de la meditación cristiana, yo voy a demostrarles que hoy en día muchas de las prácticas que se están usando para la oración, la idea de vaciar la mente supuestamente para escuchar la voz de Dios, tienen como su base las ideas panteístas o panenteístas. Es fundamento. Así que tenemos que entender quién es Dios, cuál es su naturaleza, dónde está, cómo nos habla. El misticismo es la idea de que Dios me habla directamente a mí, aparte de su palabra. Tenemos entonces que definir lo que es el verdadero amor para saber qué es amor espiritual impío. Así que vamos a ver qué dice la Biblia que es el amor. Juan 14:15, versículo cortico. ¿Ustedes creen que podemos confiar en la autoridad de Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es el amor? Obediencia. ¿Es así o no es así? ¿Cómo iban a demostrar a Adán y Eva el amor para con Dios? Obedeciendo lo que Dios dijo. No les salía a ellos lo que debían hacer. Lo que Dios decía, eso era. Fuera del hombre. Vamos a 1 de Juan 2, 3 al 5. Estamos definiendo lo que es el verdadero amor para saber qué es el amor espiritual impío, que lleva a la inclinación, que lleva a la licencia, que lleva al amor libre. Yo pregunto, ¿libre de qué? Libre de la ley. 1 de Juan 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos.
si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, que quiere decir el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué tiene que pasar para que el amor de Dios se perfeccione en la persona? Guardar la palabra de Dios. La palabra no que está dentro, la palabra que Dios dice, lo que Él establece, porque Dios es la fuente de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y luego dice, por eso sabemos que estamos en Él. Primero de Juan 3:5. Pues este es el amor de Dios. ¿Qué dice luego? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es el amor de Dios? Guardar la ley de Dios. Vamos a Romanos 13. Romanos 13 y el versículo 8 hasta el versículo 10. Romanos 13, 8 al 10. Estamos definiendo lo que es el verdadero amor. El verdadero amor es obedecer lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es el falso amor? Es obedecer lo que me sale a mí, mi inclinación. Dice allí en Romanos 13:10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Se está citando los 10 mandamientos, ¿sí o no? Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es el amor? Obedecer la ley. ¿Cómo hubieran demostrado Adán y Eva el amor? Obedeciendo el mandato de Dios. Pero hoy en día en el mundo cristiano dicen, ustedes los adventistas son legalistas porque dicen que hay que guardar la ley, pero nosotros vivimos es por el amor. Ese es el argumento más ridículo que se podría presentar. Como si hubiese un conflicto entre el amor y la ley. La ley es una ley de amor. Y cuando la obedecemos, no tenemos la tendencia al amor libre. Nuestra tendencia es hacer lo que Dios dice. No el amor libre y regirnos por las inclinaciones de nuestro corazón. Ahora permítanme compartir algo con ustedes que está muy cerca de aquí. El pastor Thomas Mostert. ¿Saben quién es Thomas Mostert? El que fue presidente de esta unión antes del presidente que está ahora. Fue presidente de la Unión del Pacífico por muchísimos años. Durante la mayor parte de esos años que fue presidente de esta unión, yo tuve una conversación personal con Mostert porque visitó mi iglesia en Fresno antes de jubilarse, poco antes de jubilarse. Él testificó que animaba a los pastores jóvenes de esta unión a que fueran a recibir su instrucción de cómo sembrar grandes iglesias a lugares como Willow Creek, la Catedral de Cristal, Saddleback, la iglesia de Rick Warren, y Fuller Theological Seminary. Yo mandaba a los jóvenes pastores allá para que aprendieran cómo sembrar y crecer la iglesia. Pero me dijo, fue uno de los errores de mi presidencia, haberlos mandado allí. Y escribió un libro que se llama Herejía Oculta, Hidden Heresy. Y un subtítulo de pregunta que dice, ¿está invadiendo el espiritismo a las iglesias adventistas de hoy?
Eso lo escribió el presidente de esta unión. El libro fue un hit. Todos los presidentes de esta unión apoyaron el libro. Se publicaron centenares de miles que se distribuyeron en todos los Estados Unidos. Le dieron el visto bueno con gran entusiasmo a ese libro. Ahora, en ese libro el pastor Mostert muestra cómo las iglesias protestantes de hoy en día en los Estados Unidos lo que hacen es ocultar la ley de Dios y atacar la ley de Dios, que es una de las características principales del espiritismo. Quiero leerles dos citas que él usa en su libro. La primera está en la página 545, 545 del Conflicto de los Siglos. Se está citando esta obra. Está hablando del espiritismo. Y dice lo siguiente: es cierto que el espiritismo está cambiando actualmente su apariencia y ocultando algunos de sus rasgos más objetables. Está asumiendo un disfraz cristiano. ¿Qué está haciendo el espiritismo? Se está disfrazando de cristiano. Pero sus declaraciones hechas desde la plataforma y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años, y en estas revelan su carácter verdadero. Estas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Es decir, el espiritismo tradicional no se puede esconder qué significa, pero hoy en día está tratando de disfrazarse el espiritismo. Y el pastor Mostert lo reconoció porque hizo la pregunta: ¿está invadiendo el espiritismo las iglesias adventistas de hoy? Él lo podía ver. La otra cita, Conflicto de los Siglos 545, tremenda cita esta, que usa el pastor Mostert en su libro. Aún en su forma actual, lejos de ser más tolerable que antes, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente. ¿Qué es el espiritismo hoy? ¿Más qué? Más peligroso que antes. ¿Por qué razón? Pues es un engaño más sutil. Mientras antes denunciaba a Cristo y la Biblia, ahora profesa aceptar ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada, escuchen bien, su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, para hacerte sentir bien en el pecado. Al paso, ahora escuchen, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales, complace al corazón no convertido y echa a un lado las verdades distintivas. Ahora escuchen esto: los espiritistas hacen hincapié en el amor. Hoy en día, hermanos y hermanas, usted no se imagina la cantidad de veces que pastores me han dicho: lo que más necesitamos en la iglesia no es la ley, lo que necesitamos es amor. Y los mensajes son amor, amor, pero no es verdadero amor, es falso amor, porque es sentimentalismo. El amor es guardar la ley de Dios por amor a Dios, es obediencia a la palabra objetiva de Dios, fuera del hombre. Porque de mi corazón no sale nada bueno, sale todo malo. Así que yo necesito algo afuera que me diga: eso está mal. Porque el corazón del hombre es engañoso más que cualquier cosa. ¿Quién lo puede conocer? Solamente Dios. Así que dice, los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese el atributo principal de Dios, pero lo degradan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo que hace poca distinción entre el bien y el mal. ¡Wow! ¡Qué tremenda cita! Para el espiritismo el amor es un sentimentalismo espiritista, un enfermizo. Dicen: ay, no, sencillamente amémonos.
y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Escuchen esto. Ocultan de la vista la justicia de Dios. Yo pregunto, ¿cuál atributo de Dios es más importante, el amor o la justicia? Oh, el amor, claro. Entonces Dios es más amoroso que justo. Dios es justo en su amor y amor en su justicia. Son iguales esos dos atributos de Dios. Y algunos dicen, ay, los que predican Apocalipsis no hacen sino hablar de la justicia de Dios. Pero nosotros predicamos de los evangelios, el amor de Dios. Como si el Cristo que está sentado sobre un caballo blanco y le sale una espada de la boca para herir a las naciones. Ah, no, ese no es el mismo Cristo de los evangelios. Es el mismo. Porque Dios es justo y misericordioso. Sigue diciendo. Ocultan de la vista la justicia de Dios, su denunciación del pecado y las exigencias de su santa ley. ¿Qué oculta el espiritismo? Las exigencias de la ley, la distinción entre el bien y el mal, la denunciación del pecado. Enseñan, ahora escuchen, enseñan al pueblo a que consideren el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y hechizadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan ciertamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no son capaces de discernir el engaño. Esa es una de las citas principales que presentó el pastor Moster en su libro. Y luego dijo, si yo tuviera otra vez que hacerlo, nunca mandaría a uno de nuestros pastores a uno de esos lugares. El panteísmo enseña que todo es Dios. Siendo este el caso, yo soy tanto Dios como usted, según el panteísmo. Yo no soy más Dios, ni usted es más Dios, según la teoría panteísta. Entonces yo pregunto, ¿quién definiría, si usted y yo ambos somos Dios, quién define qué es bueno y qué es malo? ¿Quién lo define? Yo. ¿Y quién me va a juzgar? Yo. ¿Me están entendiendo las implicaciones de esto? Lo que Satanás le estaba diciendo a Eva y le dice a todos los que están metidos en esta situación hoy en día es que no necesitas que Dios te diga lo que es bueno y lo que es malo. Si comes del árbol, tú serás tanto Dios como Él y podrás definir por ti mismo o por ti misma lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a dar un ejemplo ahora para que lo puedan entender. Los que tienen hijos en las escuelas públicas van a poder identificarse con esta declaración que voy a hacer ahora. Y déjenme decirles que mandar a los hijos a las escuelas públicas es algo supremamente peligroso hoy en día. Por eso es que muchos padres están practicando homeschool. Porque las escuelas públicas, su psicología se basa completamente sobre la idea de la nueva era, el panteísmo. Y le voy a explicar cómo. La teología de la nueva era que forma la base de las escuelas públicas es que no hay en realidad una norma absoluta de lo que es bueno y lo que es malo. La idea es que los jóvenes ya tienen esos valores internamente grabados. Y lo que hay que ayudar a los jóvenes es ayudarlos a aclarar y descubrir esos valores que ya tienen por dentro. Es decir, los valores morales no se imponen de afuera. Los padres no lo hacen, ni los maestros lo hacen, ni los ministros lo hacen. No, hay que sencillamente descubrir los valores morales que ya el niño o el joven ya tiene por dentro.
Es decir, la psicología secular enseña que los valores de una persona no deben ser impuestos desde afuera. Por la Biblia, por los padres, por los maestros, por los pastores, por las autoridades, sino que debemos ayudar a los jóvenes a descubrir sus propios valores que ya tienen inculcados. Por ejemplo, si los padres le dicen a su hijo, el sexo antes del matrimonio es pecado, el hijo, según las escuelas públicas, podría responder perfectamente, esa es su estimación y son sus valores, pero no son los míos. No me obliguen a vivir de acuerdo a las normas morales de ustedes. Si un pastor predica un sermón de que la Biblia condena el estilo de vida gay, una persona que practica esa conducta puede venir y decirle al pastor, pastor, esa es la norma suya, pero la norma suya no necesariamente es la mía. Permítame leerles una cita de un libro que se llama A Crash Course on the New Age, página 119. Yo traduje esta cita. Escuchen esto. La nueva era apoya un sinfín de derechos. La nueva era apoya un sinfín de derechos. Derechos humanos, derechos civiles, derechos de las mujeres, derechos de los gays. Este apoyo se puede trazar a la creencia en y el valor de la autonomía o la soberanía del yo. Es decir, si todos somos igualmente divinos, entonces cada uno tenemos el derecho de seguir nuestro propio curso sin ninguna interferencia externa, con tal que no estorbemos el mismo derecho que tienen los demás. ¡Wow! La consecuencia es que la mayoría de las personas afirmarían, por ejemplo, que no se debe pasar ninguna ley que prohíba el aborto o la homosexualidad, siendo que la gente tiene derecho de hacer lo que les plazca con sus propios cuerpos. Eso es lo que sucede cuando la ética se determina de adentro y no de lo que dice Dios en su palabra. En cortas cuentas, mis hermanos y hermanas, la nueva era que se ha infiltrado inclusive práctica a la iglesia adventista es que si yo soy Dios y tú eres igualmente Dios, entonces cada uno tenemos derecho de vivir de acuerdo a nuestro propio sistema moral interno. Es decir, lo bueno y lo malo no se determina por lo que Dios dice en su palabra fuera del hombre, sino que se determina por dentro. Es decir, las decisiones son antropocéntricas. La homosexualidad puede ser mala para una persona, pero puede ser buena para otra. Y ambos tienen razón, porque según el panteísmo, ambos son Dios. No hay duda, hermanos y hermanas, que en este modo de pensar, la idea de un Dios personal que vive en un lugar específico que se llama cielo. Comenzó un juicio investigador en 1844 en ese lugar para juzgar a los seres humanos. No hay cabida para eso. Porque si una persona es Dios, esa persona misma se va a juzgar. Y saben, una teoría relacionada con este panteísmo es que el panteísmo es una teoría evolucionista. ¿Saben por qué razón es que los científicos defienden tan acérrimamente la evolución? Escuchen bien, porque si nosotros somos el producto de la evolución y no creados por un Dios personal, entonces no tendremos que rendirle cuentas en un juicio a Dios. No quieren comparecer ante el tribunal de Dios. Y por eso dicen, no, un Dios personal no me creó a mí, yo no soy responsable ante Él, yo vine de un mono. Y yo lo que les digo, mire, si tú quieres venir del jardín zoológico, ese es tu derecho, pero yo vine del jardín del Edén.
Elena White hizo el siguiente comentario en cuanto al verdadero carácter del panteísmo. Escuchen esto. Hoy día están penetrando a las instituciones educativas y a las iglesias por doquiera doctrinas espiritualistas que minan la fe en Dios y en su palabra. La teoría de que Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza es aceptada por muchos de los que profesan creer las Escrituras. Ustedes no oyeron eso. La teoría de que Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza es aceptada por muchos de los que profesan creer las Escrituras. Eso es cierto, vamos a ver mañana. De todos estos, Foster y otros que están enseñando estas prácticas místicas, el fundamento detrás de todo está el panteísmo. Sigue diciendo la sierva del Señor, pero por muy hermosamente ataviada que vaya esta teoría, es un engaño muy peligroso. Da una falsa idea de Dios y deshonra su grandeza y majestad. Lo seguro es que no tiende tan solo a extraviar, sino a corromper a los hombres. Y luego viene la cita que leí: las tinieblas son su elemento y la sensualidad su ambiente, su aceptación aparta de Dios. Y para la naturaleza humana caída, esto equivale a la ruina. En otra cita que se encuentra en el libro devocional, Alza tus ojos, página 334, la hermana White se enfrenta directamente a esta herejía. Dice: las ideas panteístas que ven a Dios en la naturaleza son fabricadas por Lucifer, el ángel caído. La hermana White no era políticamente correcta, decía las cosas como eran. Ahora escuchen, lo extraño es que estas ideas han sido aceptadas por tantos como una verdad bella. Pero lo que piensan ser luz los llevará a densa oscuridad. El dar gloria a Dios es un rasgo distintivo de la experiencia de los adventistas del séptimo día. Cuando damos gloria a los agentes humanos, porque creemos que son Dios, tenemos una confianza ilimitada en el hombre, hablando de la excelencia que suponemos que posee. Adoramos lo que no sabemos. Sea exaltado Dios, que los descarriados y débiles seres humanos se humillen ante Él. He tenido mucho que decir acerca de la gloria de Dios tal como se ve en sus obras creadas. Pero nunca, dice la hermana White, he dejado la impresión de que nuestro Dios omnipotente, que gobierna y llena completamente los cielos, se pueda encontrar en una flor, en una hoja o en un árbol. Lo que he dicho acerca de las obras de Dios en la naturaleza tenía la intención de conducir la mente para mostrar que toda la gloria debe ser dada a aquel que gobierna los cielos y controla todas las cosas en el cielo y en la tierra. Por eso digo que el panteísmo y todas estas ideas son un ataque directo contra la santificación. La santificación es perfecta armonía con la voluntad de Dios, como se haya trazado en su palabra. Cuando nuestra norma del bien y el mal se basa en lo que dicen nuestros corazones, en lo que dice la razón, en lo que dicen las emociones, en lo que dicen las impresiones, en lo que dicen las intuiciones, lo que dicen nuestros sentidos, eso es falso amor. Lo que la hermana White denominó amor espiritual impío. Ahora, hay muchas personas que creen que la santificación es saltar en la iglesia y hablar en lengua y levantar las manos y emocionarse. Dice, eso es señal de santidad. Dicen, tal vez no ocurre todo esto en la iglesia adventista todavía,
Pero fíjense lo que dice la sierva del Señor. No es una evidencia concluyente que un hombre sea cristiano porque manifiesta éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa a la voluntad de Dios. El panteísmo niega radicalmente eso. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista. Es confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. En el libro La Educación, página 205, la hermana White define un poco más el espiritismo. Dice: el espiritismo asegura a los hombres que son semidioses no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados cometidos son inocentes, pues todo lo que existe es correcto y Dios no condena. Eso es lo que dice el espiritismo. Pretende que los seres humanos más viles están en el cielo, exaltados. Declara a todos los hombres: no importa qué hagáis, vivid como os plazca, el cielo es vuestro hogar. Multitudes llegan así, ahora escuchen, multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que el desenfreno es libertad. La palabra en inglés es license, es liberty. Amor espiritual impío. El amor libre es lo que ella está describiendo. Así que dice: multitudes llegan a creer que el deseo constituye la ley suprema, que el desenfreno es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Si se proporciona semejante enseñanza al comienzo mismo de la vida, cuando el impulso es fortísimo y urgentísima la necesidad de dominio propio y fuerza, es decir, si esto se le enseña a los niños cuando están chiquitos, la hermana White pregunta: ¿dónde quedan las salvaguardias de la virtud? ¿Qué ha de impedir que el mundo se convierta en una segunda Sodoma? ¿Están entendiendo lo que está diciendo el Espíritu de Profecía? Cuando adoptamos una norma interna y seguimos nuestras inclinaciones, el amor libre, en vez de seguir la ley objetiva externa de Dios y vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Al final de la historia, Satanás lo que quiere es minar la confianza de la gente en la palabra de Dios. Quiere crear dudas en cuanto a la palabra. Quiere que la gente siga sus propios criterios independientes de la palabra de Dios. De esta manera puede echar a un lado la ley de Dios y llevar a la gente a seguir sus propias impresiones. Por eso la Biblia dice que va a abundar la transgresión de la ley y por lo tanto el amor de muchos se resfriará. ¿Han leído ahí en Mateo 24:12 donde dice que por causa de la iniquidad el amor de muchos se resfriará? ¿Saben qué palabra esa es iniquidad? Esa no es una buena traducción. Es la palabra anomías. La misma palabra que se traduce en 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Es decir, uno podría traducir ese versículo: y por causa de la transgresión de la ley, el amor de muchos se resfriará. Tomemos el caso de Saúl, para que vean la relación entre la desobediencia a la palabra de Dios y el espiritismo. Dios le había dicho a Saúl: mira, Saúl, tú no ofrezcas ningún sacrificio hasta que yo llegue. Eso le dijo Samuel a Saúl. Esa era la palabra de Jehová. Pero pasó el tiempo y no llegaba Samuel para ofrecer el sacrificio, para pedir la bendición de Dios en la lucha que iba a tener Israel con los filisteos.
Y como resultado, los soldados de Israel estaban desertando. Porque los filisteos eran muchos. Dice, si no se ofrece el sacrificio para pedir la bendición de Dios, estamos perdidos. Empezaron a desertar. Entonces Saúl dice, ¿quién sabe qué le pasó a Samuel? Yo voy a tener que ofrecer el sacrificio. Y dice la Biblia que Saúl, con buenas intenciones. ¿Saben que al tiempo del fin no podemos ni siquiera confiar en nuestro sentido común? ¿Qué? ¿No podemos confiar en el sentido común? No siempre. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera dependido sobre su sentido común cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo? El sentido común dice que Dios dice no matarás. Punto final. Pero él no siguió su sentido común, siguió lo que Dios dijo. Y cuando Saúl acaba de ofrecer el sacrificio, se aparece Samuel. Y Samuel le habló las siguientes palabras a Saúl, para que vean la relación entre hacer lo que nosotros queremos en desobediencia de lo que Dios dice. Eso lleva al espiritismo. Se encuentra en 1 Samuel 15, 22 y 23. Porque Saúl da una excusa, él dice, bueno, se me estaban yendo los ejércitos y la situación exigía que yo hiciera eso. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y luego viene esta declaración. Porque como pecado de adivinación, ¿saben qué palabra se usa en inglés? La rebelión es como witchcraft. Una mejor traducción sería brujería. Porque el pecado de brujería es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Poderoso. Y mis hermanos y hermanas, la formación espiritual, la oración contemplativa, la música cristiana contemporánea, rock, el One Project son miembros todos de una misma familia. Ahora yo doy gracias a Dios, ya para terminar, que Dios nos ha dado una protección. No solo la Biblia, sino el espíritu de profecía. Gracias a Dios por el espíritu de profecía. Si no hubiera sido por el espíritu de profecía, esta iglesia no existiría hoy. Porque la iglesia fue protegida de múltiples herejías en el pasado. La iglesia se hubiera desbandado, se hubiera desbaratado. Pero por el don de profecía, la iglesia se ha mantenido junta. ¿Y saben lo que es más interesante? Uno de los lugares a donde más se ataca el espíritu de profecía es en Loma Linda, a donde la hermana White escogió y consiguió el lugar para el sanatorio de Loma Linda. Qué triste. Quiero leerles unas citas para terminar del espíritu de profecía sobre la importancia de este don que Dios ha dado a la iglesia. Tenemos que desempolvar los libros rojos. Bueno, ahora no, ahora está en CD, pero no hay problema. Hay que sacarlos y hay que leerlos. Y asimilarlos y practicarlos. Un par de estas citas ya las leí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 55. La sierva de Dios dice, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Eso lo estamos viendo. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellas por esta razón. Ahora va a querer perturbar la fe de la iglesia en el espíritu de profecía y hay una razón. ¿Cuál es la razón? Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 231. No os engañéis.
Muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. La estamos viendo hoy en día. Todas las características están ahí. Quiero terminar leyendo una cita muy extraordinaria. Muchas de estas personas que están enseñando esto son muy persuasivos. Lo que dicen parece tener sentido y lógica. ¿Quién no quiere que se hable del amor? ¿Quién no quiere que se hable de la necesidad de ayudar a los necesitados? ¿Quién no va a querer reunirse para leer la Biblia? Cosa buena. Pero muchas de las cosas que dicen pasan inadvertidas. En esta cita que voy a leer, la hermana White, Dios le dio una visión donde estaba dando una charla el doctor Kellogg. Y escuchen lo que ella vio en visión sobre la charla que daba Kellogg. Después de mirar las caras complacidas e interesadas de aquellos que escuchaban, uno que se encontraba a mi lado me dijo que los ángeles impíos habían cautivado la mente del que hablaba. ¿Y la gente estaba qué? Complacida e interesada. Sigue diciendo. Me dijo, esto es un ángel hablando con la hermana White en la visión. Me dijo que debemos servir como guardianes de las iglesias. Guardianes, ustedes. Yo. Pero que de ningún modo debíamos entablar una discusión sobre estos temas con los que sostienen teorías panteístas. Cuando yo estuve en la conferencia general, vinieron 3 de los fundadores del One Project a hablar conmigo. Dijeron, venga, vamos a dialogar sobre este asunto. Yo le dije, no. Puede sonar muy drástico, decir, wow. Le hice alguna pregunta, ¿qué clase de música usan? Bueno, usan música contemporánea con tambores y eso. Bueno, sí. Le hice varias preguntas. Rehusé hablar con ellos. La hermana White dice que no se debe hacer. Porque no están levantando en alto el mensaje de la iglesia adventista, el mensaje distintivo para esta época. Ni están hablando de la necesidad de vivir una vida santa. Y yo les di un ejemplo bíblico, les dije, mire, los enemigos, cuando Nehemías estaba reconstruyendo el muro de Jerusalén, vinieron aquellos que no querían que se construyera el muro, y le dijeron a Nehemías, ven, Nehemías, dialoguemos sobre este asunto de la construcción del muro. Nehemías dijo, estoy demasiado ocupado construyendo el muro. Y la brecha en el muro es el mandamiento del sábado. Sigue diciendo la hermana White. Me dijo, todavía está hablando el ángel en la visión, me dijo que tan ciertamente como los ángeles que cayeron fueron engañados y seducidos por Satanás, el que hablaba estaba bajo la educación espiritualista de los ángeles malos. Y luego hizo esta declaración, quedé pasmada al ver el entusiasmo con que fueron recibidas los sofismas y las teorías engañosas. La influencia de esta charla animó al que hablaba a convocar un concilio en Battle Creek para examinar más detenidamente estas opiniones seductoras. Dice, ahora se hace una reunión para discutir más estos asuntos. Se me advirtió que por ningún motivo debían los padres enviar a sus hijos a Battle Creek para recibir su educación, pues estas teorías científicas delusivas se presentarían de la forma más seductora. Este asunto ha cautivado su mente de tal modo que cree que debe ser el canal por medio del cual infundirle a otras mentes la gran luz concerniente a ciertos problemas científicos. Es decir, Kellogg pensaba que él era el canal para impartir esta nueva luz. Palabras e ideas de mis libros
se tomarán y presentarán como estando en armonía con estas teorías, pero el Señor nos ha prohibido que entablemos discusión alguna con Él. Y termino diciendo, la hermana Elena G. de White por muchísimo tiempo rehusó leer una letra del libro Living Temple. La profetisa del Señor dijo, no me siento segura leyendo este libro. La que era la mensajera del Señor. ¿Qué diríamos hoy en día de los pobres alumnos en nuestras universidades que se les está recomendando que lean estos libros de personas que tienen estas filosofías de la nueva era cristianizadas? ¿Qué esperanza hay para ellos con mentes jóvenes, mentes sin las barreras necesarias, sin el criterio necesario? Es que aún teniendo el criterio necesario, no deben entablar conversación. Tenemos el libro, la Biblia, y ese debe ser nuestro estudio, la Biblia y el espíritu de profecía. Porque las seducciones de Satanás, hermanos y hermanas, ni nos imaginamos cómo van a ser. Así que vamos a estudiar las palabras. ¿Les parece? Porque la palabra es segura, el espíritu de profecía hay seguridad. Oremos, Padre. Gracias te damos por las palabras de advertencia que nos has dado en el espíritu de profecía. Qué maravilloso don. Te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos en nuestras fuerzas porque nuestra naturaleza humana quiere rebelarse contra la voluntad tuya. Pero por favor, Padre, enternece nuestro corazón, danos una conversión, para que cuando tú nos llames podamos decir, habla, Señor, que tu siervo oye. Gracias, Padre, por habernos acompañado en este día. Y gracias por responder nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.